Agradecemos también a los hermanos que nos seguís a través del canal YouTube con esta charla conferencia de nuestro hermano Juan de Dios Peñado Caballero, hermano muy conocido en esta comunidad por muchas razones, entre otras cosas por su tarea animadora, por su buen hacer en el mundo de la música y por su servicio y su gratuidad permanentemente y el amor a la Iglesia. Sabéis que Juan de Dios, si no lo sabéis os lo digo yo, nació en Guadix el año 1939, es un veterano cristiano ya, de toda la vida. En tiempo del concilio se ordenó de sacerdote el año 1964, creo. Ejerció su ministerio pues con mucho gusto en la diócesis de Guadix como párroco de diversas localidades de esta diócesis acitana. Posteriormente creó una familia muy hermosa cuyos hijos les conocéis a los tres porque los tres están en la comunidad, por consiguiente muy incorporados también con su esposa en esta casa, en esta comunidad desde hace muchísimos años. Cursó los estudios de Humanidades en el seminario de la ciudad y luego se graduó en la Facultad de Teología de Cartuja y posteriormente se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, donde luego impartió como profesor en varios colegios, Regina Mundi, La Presentación, entre otros. Bueno, pues es un gran servidor, sobre todo de Frater, como nos indicará, y con ese motivo, pues comentando siempre entre nosotros cosas, se decidió a publicar este libro que tengo en las manos, Cartas Fraternas, que es un poco lo que recoge son distintas cartas que ha ido escribiendo durante muchos años. Es un libro de 250 páginas con motivo de eventos especiales de Frater, del Adviento, de la Cuaresma, de la Pascua, de otras situaciones especiales. Un enamorado también del Papa Francisco, como indican algunas de sus cartas, y muy al hilo del Concilio Vaticano II, pues que lo vivió en la preparación y en el desarrollo posterior. Bueno, no hay muchas más cosas que decir porque nos quedaríamos sin palabra para decir cosas sobre todo bondadosas. Es un hombre bueno, que conocéis muy bien. Agradezco también en nombre de la comunidad su servicio de animación que hace en los grupos de Jesús, realmente pues con mucha capacidad de acogida y de facilitar mucho las cosas en los grupos. Agradecemos también a tu queridísima mujer que estará con Jesús en casa, seguro allí en la parte alta, y que el Señor pues nos ayude a todos a disfrutar un rato de tu presencia y de tu compañía entre nosotros. Así que Juan de Dios, muchas gracias amigo y hermano, y que el Señor te dé fuerza para seguir adelante en la misión que tienes encomendada. Buenas noches a todos los que habéis tenido a bien acompañarme en la presentación de este libro. Y sobre todo muchas gracias a Sebe, que nos conocemos de hace muchos años, y yo quedé francamente captado por todo lo que él hacía en esta iglesia. Y desde entonces, pues desde que mis hijos llegaron a ser adolescentes y pudieron incorporarse a los grupos juveniles de esta iglesia, aquí estamos. Y estamos encantados porque no hemos recibido, pues tanto de él como de los otros frailes que han pasado por aquí, pues no hemos recibido nada más que ayuda y aliento para ser los mejores cristianos que podemos. Mirad, agradezco también, por supuesto, que él me haya dado la oportunidad de presentar este libro. En realidad, como digo en la presentación, yo no lo considero un libro, aunque tenga formato de libro, sino que más bien es como un paquete de cartas escritas de hermano a hermanos, por eso se llama así, cartas fraternas, que han ido saliendo a lo largo de 24 años a 3 cartas por año, y que jamás a mí se me había ocurrido ni publicarlas, porque yo pues no me considero, diríamos, con sabiduría suficiente como para escribir un libro. Pero mucha gente de la fraternidad
me ha pedido que las publiquemos juntos porque les gustan y querían tenerlas juntas. Por eso realmente es un paquete de cartas atadas con una cinta y guardadas con cariño. Pero me preguntaréis, bueno, ¿y qué es esto de la Frater? Porque los destinatarios de estas cartas son la Fraternidad de Enfermos y Minusválidos, de aquí de Granada. ¿Qué es la Frater? Pues mirad, la Frater es uno de esos árboles sembrados como la semilla de mostaza y que ha ido creciendo por el mundo entero. La historia es muy bonita, como todas las historias de las cosas que hace Dios. Fijaros, el fundador de la Frater era un sacerdote francés, el padre François. Y este hombre, pues a la edad de 19 o 20 años, estando estudiando teología, pues le dio una enfermedad que entonces era absolutamente incurable, que era la tuberculosis. El que le daba la tuberculosis tenía el cementerio cerca, salvo casos excepcionales de circunstancias de aire puro, de alimentación especial, porque la ciencia no tenía en aquel momento medios para hacer frente a ese bacilo que se iba comiendo poco a poco los pulmones. Tuvo que interrumpir sus estudios, como es natural, y, como él dice, pasar 2 años del sillón a la cama, estudiando alguna asignatura suelta. Total, que aquello no mejoraba. Y su obispo, que sabía que era un chico excelente, con vocación, con cualidades, inteligente, pues compadecido como un padre de su hijo, dice: vamos a ordenarlo sacerdote para que al menos tenga el consuelo de poder decir unas cuantas misas antes de morirse. Y así fue. Lo ordenaron sacerdote y le dijeron: no tienes destino pastoral, vete a tu casa y cuídate. Pero claro, como realmente no se murió tan enseguida, llegó a vivir pues cerca de 90 años, pues se presentó al párroco de su parroquia y le dijo: oye, estoy recién ordenado, ¿qué puedo hacer? Y el párroco, pues, por darle una salida, dice: bueno, pues mira, dedícate a visitar a los enfermos. Y aquí surgió verdaderamente el milagro a la mano del Señor. El enfermo visitando y cuidando a los enfermos. Este hombre fue llevando cariño, amor, compañía, alegría a aquella gente con la que visitaba. Y, lógicamente, el bien siempre produce el mismo efecto. El bien siempre produce alegría y gozo y ánimos. Y eso fue levantando el corazón y el ánimo de muchos de los enfermos que visitaba. Pero, en fin, repito, como no se moría, pues lo hicieron coadjutor de la parroquia de Verdún. Y empezó a su trabajo pastoral. Después lo hicieron párroco. Pero al mismo tiempo estaba allí en aquella zona el hospital psiquiátrico de Verdún y también lo encomendaron que fuese capellán del hospital. Total, ya desbordado con tanto trabajo, ya no podía seguir diariamente visitando a los enfermos como hacía. Y entonces se le ocurrió una idea que en aquella época estaba ya floreciendo. Es la idea del Papa Pío XI, cuando ideó lo que llamamos y hemos conocido y seguimos conociendo como la acción católica, que tiene un sentido precioso, y es que los apóstoles no son solamente los sacerdotes y los religiosos, sino que todo cristiano es un apóstol y puede realmente hacer el apostolado. Es más, los mejores apóstoles de cada sección son ellos mismos. Simultáneamente, por aquella época, pues surge otro movimiento, el de la Hoc, hecho por Cardin, otro santo bendito de Bélgica, para la juventud obrera. Y esta misma idea le parece a François que es estupenda. ¿Por qué los apóstoles de los enfermos no pueden ser los mismos enfermos?
Y como él ya no podía seguir haciendo ese trabajo diario de visita, pues empezó a mandar a esos enfermos a visitar a otros enfermos. Y aquí empieza realmente el milagro. Empieza el milagro. Fijaros lo que dice el obispo de Verdún respecto a este trabajo. Los asistidos se convirtieron en responsables. Los marginados por su situación de enfermos se insertaron en la vida parroquial. Los solitarios se convirtieron en equipos. Le pareció al padre François que aquel cambio era para sus nuevos colaboradores como una resurrección y que aquella solidaridad en la enfermedad y minusvalía era solidaridad al más puro estilo evangélico que provocaba conversiones. La novedad de aquellos visitadores provocó el entusiasmo entre los enfermos que recibían a sus compañeros convertidos en apóstoles. Y en toda la diócesis ya no se hablaba de otra cosa. En el año 45 le pidieron al padre François que organizase un retiro espiritual en el que decidieron organizarse como movimiento y llamarse Fraternidad. La palabra fraternidad en esta casa no es una novedad. Vivimos en la fraternidad del hermano universal y vivimos en la fraternidad de estos hermanos que formamos esta comunidad ya tan numerosa y tan hermosa de San Francisco y que tanto bien nos hace a todos. Y entonces, pues, esta es la Frater, sencillamente, esta organización, que como digo, empezó en Verdún, que se extendió rápidamente por toda Francia, que se extendió después por el mundo entero, por todos los continentes, y que tenemos este movimiento de búsqueda, de ayuda, de acompañamiento a las personas que más lo necesitan, porque la enfermedad es uno de los momentos duros de la vida. ¿Cómo llegué yo a Frater? Pues de la manera también más inesperada. Estaban aquí en Granada el grupo que había, que entonces era bastante numeroso. Hoy estamos ya muy disminuidos porque se han ido muriendo y no tenemos demasiadas incorporaciones. Sobre todo porque en el mundo de la minusvalía hoy hay asociaciones de todo tipo para todos los problemas y claro, pues al haber otras opciones, pues la Frater como tal pues queda en un segundo plano. Pero en aquel momento, hace ya, pues yo creo que más de 30 años, pues andaban buscando un cura que les predicase un retiro de Cuaresma. Y no encontraban un cura. Y una sobrina de una de las dirigentes del equipo diocesano, pues le dijo a su tía, oye, mira, en el colegio tenemos un profesor que nos hace la oración cada mañana y que nos habla de Dios, que nos da retiros. ¿Por qué no se lo decís? Total, que me lo dijeron. Y yo, pues, no supe decir que no, como me pasa en tantas cosas de la vida. Y fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Fijaros que aquel día, aquel primer retiro, era el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Yo viví una experiencia maravillosa de espiritualidad. Al ver a aquella gente verdaderamente lastimada por la enfermedad en sus carritos de ruedas, y que al mismo tiempo tenían una alegría en el rostro, en la cara, la alegría de tener al Señor con ellos. Fijaros un pequeñísimo detalle. En la acción de gracias de la misa, que la dijo un sacerdote en activo, claro, yo ya no podía decirla, pues en la acción de gracias aquel hombre con una parálisis cerebral le dijo al Señor, Señor, te doy gracias por esta enfermedad, porque esta enfermedad me ha acercado a ti. Así podría contaros miles de experiencias que yo he vivido con esta gente, donde realmente uno, y eso parece una frase hecha, recibe uno mucho más de lo que da. Desde aquel momento yo me puse completamente a su disposición para todo lo que me han pedido. Pues cursillos bíblicos, formación, oración, retiros de Adviento y Cuaresma,
todo lo que me han pedido, y como me pidieron también la colaboración para una revistita que hacíamos a nivel interno de la fraternidad, pues también yo empecé a escribir mis cartas, que como digo, las llamé desde el principio fraternas, porque iban de hermano a hermano. Realmente el libro está dividido en 3 partes, que corresponde justamente a las fechas de salida de las cartas. Era una revista por Navidad, otra revista por Semana Santa y otra revista por principio o fin de curso indistintamente. Con lo cual, pues a lo largo de, como digo, de 46 cartas, imaginaros por la cantidad de cosas que han podido ir saliendo. Entonces, en la parte de Navidad hay temas específicamente navideños, pues qué sé yo, que Dios está con nosotros, la preparación nuestra a la Navidad a través del profeta Isaías, esperar la Navidad con Juan el Bautista, esperando la Navidad con la Virgen, pues los 3 personajes del Adviento, para regalar en Navidad, para proyectos para fin de año, pues son temas que coinciden con el tiempo en el que se publicaba la revista. Pero luego han salido otra serie de cosas que circunstancialmente en aquel momento se daban. Pues, por ejemplo, como fue el año antes del milenio, pues inmediatamente vino el año 2000, pues el año santo del año 2000, la jornada de la juventud en Madrid, la peregrinación a Roma que hicieron los fraternos, donde el Papa Pablo VI entonces abrazó al padre François diciéndole: sigue por este camino que es maravilloso, que esta experiencia de estar con vosotros es de lo más bonito que yo voy a vivir en el año santo. Una asamblea de frater donde hay unas directrices especiales. Voy aprovechando cualquier circunstancia de las que se daban en ese momento para escribir la carta. La elección del Papa Francisco, determinada aparición de documentos papales, pues qué sé yo, cuando el Papa estuvo en Suecia en los 500 años de la Reforma Protestante, su encíclica Gaudete et Exsultate, la encíclica de Benedicto, el Dios es amor, el mensaje de Cuaresma, el Año Santo de la Misericordia, bueno, pues todo lo que en cada momento iba saliendo. Aprovechar pues otras circunstancias, pues qué sé yo, hay una carta donde, aprovechando el anuncio aquel que salió en los autobuses, primero de Londres y después de Barcelona, de que Dios no existe, por tanto no os preocupéis, vivir vuestra vida, pues a propósito de eso escribí una carta porque me pasó una anécdota verdaderamente significativa. Un día, estando yo por allí, por mi barrio, me encontré con unos turistas de Galicia que habían venido a visitar Granada. Total, que me pararon para preguntarme dónde estaba el mirador de San Miguel y empezamos a hablar. Y el hombre me comentó el disgusto que tenía porque su mujer tenía mucho empeño en ver la Catedral de Granada y cuando llegaron ya no había cupo suficiente y no pudieron entrar. Y el hombre le dijo: anda, mujer, no te preocupes, si hay en España más iglesias que cristianos. Fijaros qué frase, un poco así a la salida. Pero claro, a mí no me dejó tan impasible, sino que me puse a pensar: Dios mío, ¿será verdad? Y entonces pues escribí sobre la iglesia. Otro día, un cartel de los que ponemos aquí para las festividades, pues decía: somos las manos de Dios. Pues, lo tomé como lema. Otro día, las elecciones municipales del año 2003, la presencia de Dios entre nosotros. Pues un texto de García Márquez que me encontré otro día, donde hablaba de la grandeza de la dignidad humana. Otro día, pues el Día del Enfermo, el Día del Corpus en Granada. En fin, no voy a seguir leyendo cosas, pero para que veáis un poco el tenor de los contenidos que tienen estas cartas. Por tanto, hay temas específicamente de la época y temas variados que han ido saliendo a lo largo del tiempo. Ahora, en todos ellos hay ciertamente pues una finalidad evangelizadora. Este libro está hecho y escrito para ser una animación en la fe. Los temas estrictamente religiosos, no cabe la menor duda, pero en los otros también
donde hay un humanismo humano, pues ahí hay un humanismo cristiano, y yo intento ir por ahí. Incluso hay 2 cartas que he tomado un texto que no es mío. Pues concretamente una carta se titula Carta de Jesús a sus amigos, que yo creo que tiene su origen en esta casa. Yo creo que fue un texto que a través de mis hijos me llegó, donde Jesús le escribe una carta a sus amigos pidiéndole y diciéndole cosas bellísimas. Me pareció tan bello que digo, bueno, pues si yo tengo que escribir sobre algo, aquí está. Y otra, pues un cuento de Navidad, igualmente que lo escribió un padre, Paul, y lo publicó en la hoja parroquial de la parroquia de Regina Mundi, y me pareció tan bello que digo, pues qué mejor felicitación de Navidad voy a poner que este cuento de Navidad, donde Dios le pide a unos sabios opinión para el nacimiento de su hijo. Y junto a aquellos sabios hay un criado analfabeto, y el criado analfabeto es el que le dice a Dios, tu hijo debe de nacer entre los pobres. Precioso. Entonces, como veis, he aprovechado cualquier elemento, cualquier circunstancia, pues para transmitir un mensaje que les lleve, pues un mensaje de Dios y un mensaje cristiano. Hay algún otro, pues qué sé yo, concretamente de personajes de la Frater, pues se murió un pobre que estaba en la residencia del Sagrado Corazón, que había estado en una esquina en el Albaicín, el pobre, y me recordó al pobre Lázaro de la parábola. Y entonces, pues, una carta, Pepillo se nos fue al cielo, otra carta a esta mujer estupenda, la tía de esta chica que me llevó a mi Frater, Emilia, una mujer con una historia preciosa, y otra que a mí verdaderamente me conmovió. Una tarde oyendo a La Tarde con Cristina, que entonces tenía un programa por la tarde, pues puso la experiencia de una chica con parálisis cerebral que optó por la vida, como dice ella. Opté por la vida. Cualquiera hubiera desistido tal como yo me encontraba. Y empezó a luchar, se metió en Frater y un día fue a una parroquia a pedir voluntarios para ayudar a la movilidad de toda esta gente con sus carritos. Y un chico se ofreció y resulta que ese chico, pues se enamoraron, se casaron, tuvieron un hijo. Y bueno, la descripción que hace de su vida familiar, con un niño de 3 años que es capaz de darle de comer a su madre, bueno, es verdaderamente enternecedor. Pues claro, lógicamente la cogí y la puse en circulación. Bueno, yo creo que ahí tenéis ya un poco lo que es este libro y el fruto de este libro. Por como digo, más que un libro, son un paquete de cartas. Pero como una de las partes es la Cuaresma y la Pascua, me parece que después de este baño cuaresmal que estamos llevando, fijaros, empezamos con el retiro del obispo Juan, que fue una tarde preciosa. Después, nuestro querido Sebe también nos dio una charla linda, donde un poco a modo de acróstico fue desgranando letra por letra la palabra Cuaresma, y nos fue orientando en las actitudes que debemos tener. Y la semana pasada, pues nuestro amigo Paco, con ese corazón de misionero que realmente nos conmovió, como hace siempre que nos habla. Pero me parece que también debo yo de deciros algo de la Cuaresma y de la Pascua. Quizá no os diga nada nuevo, pero bueno, es otra reflexión más. Recordad aquella frase de San Ignacio de Loyola que decía en los ejercicios espirituales: no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el hondo sentir de las cosas espirituales. Pues aunque yo diga cosas que las tenéis más que sabidas, voy a intentar recordarlas. Mirad, la Cuaresma tendría que ser un camino de alegría. Antiguamente, no os extrañe lo que voy a decir, nuestro cristianismo ha pasado pues por muchas épocas y muchas vicisitudes. Son 2000 años, es una historia muy larga. Y entonces, evidentemente, ha habido épocas en las que hemos acertado, ha habido otras en que nos hemos equivocado, ha habido otras en que hemos tomado elementos que no son los correctos. Y la Cuaresma se ha vivido durante muchísimos siglos
pues como un tiempo de tristeza. Paco nos decía la otra noche que la Cuaresma es como la primavera que hace germinar todas las semillas que Dios va poniendo en nuestro corazón. Por tanto, la Cuaresma no puede ser un tiempo triste, sino que tiene que ser un camino de alegría. ¿Por qué? Pues porque nos camina hacia la Pascua. Y la Pascua es la gran fiesta. La Pascua es la explosión del amor de Dios manifestado en Cristo resucitado. Por tanto, tiene que ser alegría, no puede ser tristeza. Un cristiano nunca debería estar triste si tiene la conciencia clara de que tiene a Dios con él. Debería de ser una cura de rejuvenecimiento. Mirad, la juventud, cuando la vemos aquí en nuestra iglesia y en la calle, la juventud es una época de la vida pues verdaderamente preciosa, transitoria como es natural, pero preciosa. No hay más que mirar la cara de los jóvenes y ver la alegría que tienen en sus ojos, en su mirada, en su sonrisa. Pero claro, la juventud no es solo o no puede ser solo la juventud física, porque esa se nos pasa. Y además bastante pronto, sino que la juventud verdadera es la juventud del corazón. ¿Y cuándo deja el corazón de ser joven? Cuando pierde la ilusión. Perder la ilusión es empezar a envejecer, aunque tenga uno 30 años. Y nosotros tenemos tantos motivos para ilusionarnos. Tenemos tantos motivos para sentir la ilusión de vivir, porque tenemos a Dios con nosotros. La Cuaresma tendría que ser, como es lógico, un tiempo de austeridad. Se nota, pues, en el adorno de la iglesia. Hemos dejado de cantar el Aleluya. La música suena un poco más pausada. Los adornos del altar están muy simplificados. Pero, sobre todo, la importancia de la austeridad es porque vivimos en un mundo de un consumo excesivo, sobre todo en este primer mundo. Tendríamos que los cristianos, por convicción, esa es la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es, por convicción, hacernos algo más pobres de lo que somos. ¿Para qué? No para fastidiarnos, sino para compartir. Es una austeridad que tiene que llevarnos a compartir con los que no tienen. Y la Cuaresma es también el abandono de nuestros ídolos. Pero tenemos ídolos. Fijaros bien. A veces hasta hacemos un ídolo de nuestro Dios. Necesitamos con urgencia recuperar la imagen de Dios que nos ha dado Jesús. Porque hay muchísima gente que sigue pensando en un Dios que castiga, en un Dios que está pendiente a ver dónde caemos para darnos el golpe. Acordaros esta canción tradicionalísima de la Cuaresma, muy bonita por otro lado, musicalmente y con mucho sentimiento, pero en donde decíamos, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Si Dios no está enojado, Dios no puede enojarse. No puede enojarse. El Evangelio del otro día, domingo, en la parábola del Hijo Pródigo, está más claro que el agua. Ese es Dios. Ese es el Dios de Jesús. Es un Dios que ni deja siquiera confesarse al Hijo, sino que inmediatamente lo abraza y lo llena de besos. Ese es Dios. ¿Cómo podemos seguir nosotros pensando que Dios es un Dios castigador? ¿Cómo podemos pensar que Dios está siempre con el hacha puesta en el árbol, como predicaba Juan el Bautista? Fijaros qué diferencia entre la predicación de Juan y la predicación de Jesús. Dios no es justiciero, Dios es misericordia. El Papa Francisco está harto de repetirnos. La misericordia es el atributo indiscutible de Dios. Dios es ternura, Dios es misericordia. Dios no puede sino darnos su amor. Lo cantamos aquí en esta iglesia. Solo puede darnos su amor. Y viene, pues, lógicamente el tema de la penitencia. Es un tiempo de penitencia. Perfecto, perfecto. Pero
¿cómo entendemos la penitencia? Pues fijaros bien, también a lo largo de los siglos, además en personajes maravillosos, con santos maravillosos, la penitencia era darse un castigo corporal terrible, terrible. Acordaros nuestro San Francisco cuando se tiró desnudo al rosal, que después surgió el milagro de un rosal sin espinas. Cuando en Asís veíamos el sitio donde dormía San Francisco y los frailes, en aquellas grutas de piedra, dice uno, madre mía, ¿cómo podía esta gente pensar que agradaban a Dios? Agradaban a Dios haciéndose sufrir. Dios no puede querer que nosotros suframos. Si Dios está en contra de todo el sufrimiento, si no lo remedia es porque es imposible, porque el sufrimiento es inherente a la vida, es la fragilidad de nuestro ser, la fragilidad de nuestra carne. ¿Pero qué hizo Jesús en su vida pública? Curar a los enfermos, aliviar a los que estaban caídos, levantar al pecador. Por tanto, la penitencia tenemos que entenderla de otra manera. La penitencia no es más que convertirnos al Evangelio. Lo decíamos el miércoles de ceniza. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta es la penitencia, es cambiar nuestro corazón. Es cambiar nuestro corazón, volvernos a Dios de la vida, volvernos a Dios de la ternura. Y, lógicamente, no podemos volvernos a Dios de la ternura si no nos volvemos a los hermanos. En el Papa Francisco viene, o por lo menos a mí me llegó, como dicho por él, algo que vemos claramente en ese cartel que tenemos ahí, porque la Cuaresma es no es solo privarse de alimento. Fijaros que realmente la penitencia oficial ha quedado reducida al mínimo. 2 días de ayuno al año, miércoles de ceniza y viernes santo, y la abstinencia de los viernes, que como veis es una cosa que para muchísima gente nos da igual. ¿Qué más me da comer carne que pescado? Me da igual, ¿no? Para mí no hay ningún sacrificio no comer carne, y para infinidad de gente. Ahora, tiene una finalidad pedagógica, y es que nos acordemos, caigamos en la cuenta de que hoy es un día especial, es un día especialmente santo para que nos volvamos a Dios. Por tanto, el sacrificio de la alimentación, en el ayuno, en la abstinencia, tiene que ser símbolo de otras renuncias, que estas sí que son verdaderamente importantes. Y ahí tenéis algunas. Entonces, hay que ayunar de juzgar a los otros. Pero continúa diciendo el texto que a mí me llegó. Llénate de Cristo que vive en ellos. No solo no juzgues, sino llénate de Cristo que vive en tu hermano. Ve a Cristo que vive en tu hermano. Ayuna de palabras hirientes. Llénate de frases que realmente gratifican. Llénate de frases, di una palabra siempre de aliento, una palabra que dé ánimo. Ayuna de descontento y llénate de gratitud. ¿Habrá algo más humano que ser agradecido? Ser agradecido. Agradecer cualquier cosa que hacen por nosotros. Y eso siempre, siempre. Por pequeña que sea, algo que nos dan o que nos hacen agradecer. Un corazón agradecido. Ayuna de enojos y llénate de paciencia. ¿Cuánta paciencia nos hace falta para ir soportando las cosas de la vida? Ayuna de pesimismo y llénate de optimismo. ¿Por qué? No porque, evidentemente, hay gente que por naturaleza su carácter tiende al pesimismo y otros, por el contrario, tienden al optimismo, y es fantástico. La gente que tiende al optimismo es una gracia de Dios. Pero realmente el optimismo tiene que nacer de la esperanza que nosotros tenemos puesta en Dios. Para un cristiano no puede haber pesimismo porque tenemos asegurada la victoria. Es la victoria de la fe, es la victoria de Dios que está siempre con nosotros. Ayuna de preocupaciones y llénate de la confianza en Dios.
Llénate de la confianza en Dios, que Dios está junto a ti, aunque no lo veas, aunque parezca que no está, pero está junto a ti. Ayuna de quejarte y llénate de apreciar lo que te rodea. Cuando nos ponemos pesimistones, porque la vida nos golpea por miles de circunstancias, necesitamos mirar para atrás. Y es verdad que esto que tengo es malo, pero fíjate la cantidad de cosas buenas que tengo. ¿Por qué no lo agradecemos? ¿Por qué no apreciamos esa cantidad de cosas buenas que nos pueden hacer que la vida tome otro rumbo? Ayuna de amargura y llénate de perdón. Llénate de perdón. Mirad, el perdón es quizá la exigencia más dura del Evangelio. Es quizá de las cosas que más nos cuesta, el perdonar. Pero teniendo a Dios que nos perdona siempre, ¿qué podemos hacer nosotros sino que perdonar? Ayuna de desaliento y llénate de esperanza. Ayuna de todo lo que te separe de Jesús y llénate de todo lo que pueda acercarte a Él. De todo lo que pueda acercarte a Él. Qué cosa tan hermosa, qué experiencia tan hermosa en la que estamos viviendo en esta casa, con los grupos de Jesús y con otros grupos de formación. Cómo acercarnos a Jesús es sentir que nuestro corazón realmente arde, como fue la experiencia de los discípulos de Emaús. Realmente el sacrificio que a Dios le agrada, no es más que el sacrificio que hacemos por los demás. Por tanto, lo que llamamos hacer sacrificios, pues bien, puede tener una pedagogía, puede tener un fortalecimiento de nuestra voluntad para ser más fuertes en otras cosas de las que estamos más débiles. Pero el verdadero sacrificio, el que Dios quiere, es el que hacemos por el prójimo, cuando nos sacrificamos por los demás. Bueno, veo que esto se va 2 palabras ya, porque ya son las 9:15 y no quiero alargarme lo más mínimo. Nos falta 2 palabras sobre la Pascua, que tendrían que ser el mayor número de palabras posibles, porque la Pascua es la gran fiesta nuestra. La Pascua es una fiesta que, como dice el Concilio, de ninguna manera cabe en un día, ni siquiera en una semana de la octava, ni siquiera en la cincuentena pascual, sino que hace falta que la celebremos cada 8 días, cada domingo, porque lo que celebramos cada domingo es la resurrección del Señor. Es la Pascua del Señor. Y la Pascua del Señor, pues, rememora la Pascua judía, que la conocéis muy bien, no me voy a detener en ello, pero que en Jesús adquiere unas características nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús ahora es el Cordero sacrificado, el Cordero que se deja comer, que se da como comida. Tomad, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. Es Jesús que sale de este mundo y que se va al Padre. Es Jesús que se va al Padre para vivir la misma vida de Dios. Decía Sebe esta misma noche, leyendo el Evangelio, el Padre y yo somos uno. ¿Cómo no somos uno si Jesús ha sido acogido por Dios y participa de la misma vida de Dios? ¿Que esa es la resurrección? Porque la resurrección es un hecho, una experiencia absolutamente inverificable por nosotros e inexplicable de cómo pudo ser aquello. En el canto del pregón pascual, bellísimamente dice la Iglesia, sola tú la noche supiste la hora en que Cristo salió victorioso del sepulcro. No hay experiencia de la resurrección directa, física. ¿Pero qué pasa? Pues que aquellos hombres derrotados, que se fueron huyendo, temiendo por su vida, poco a poco fueron reflexionando sobre las Escrituras, como se nos ve maravillosamente en el texto de Emaús. El texto de Emaús es una catequesis de una belleza inconmensurable, donde nos va expresando cómo las Escrituras van haciendo arder el corazón de aquellos discípulos hasta que se convencen de que Cristo está vivo. Cristo no podía estar en la muerte. Dios, que es el Dios de vivos, no podía dejar a su Hijo en la muerte. Y aunque, siguiendo la trayectoria humana, Jesús tuvo que morir porque se lo ganó a pulso,
Jesús estaba enfrente del sistema, y en cualquier situación el que está frente al sistema hay que quitarlo del medio, y lo quitaron del medio de la manera más cruel. Pero evidentemente Dios, como siempre, respetó la libertad de aquellos israelitas y dejó que Jesús muriese. Alguien nos puede decir, pero ¿cómo es eso? No, es que el proceder de Dios es así. Pero cuando Jesús entrega su espíritu en las manos de su Padre lo coge y le da su propia vida, que es lo que decimos cuando expresamos en el credo, lo sentó a su derecha. Cristo vive la misma vida de Dios. Cristo está en Dios. Y esa es la Pascua. ¿Y eso a nosotros qué? Pues muy sencillo. No es algo que le pasó a Cristo y no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros, desde el día de nuestro bautismo, fuimos incorporados a la Pascua del Señor. El bautismo significa un morir y un resucitar. Un morir al hombre viejo y un resucitar a la vida nueva de hijo de Dios. Eso es estar bautizado. Por tanto, nosotros los cristianos tenemos que tener conciencia de que somos hombres resucitados. Hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, no nos queda sino vivir la vida que Jesús nos mostró. Ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Es intentar, en la medida de la fragilidad nuestra, ir viviendo lo más parecido que podamos a Jesucristo, ir participando de sus sentimientos, ir participando de lo que Él vivió. ¿Y qué vivió? ¿Qué vivió Jesús? Pues un amor incondicional a su Padre, una entrega absoluta a su Padre, una conexión absoluta con Dios y un amor absoluto también para los hermanos. Esto es vivir como Cristo, vivir para Dios y vivir para los hermanos. Por tanto, nuestra Pascua tiene que ser, como significa la misma palabra Pascua, un salir, un paso del Señor, un salir, un pasar, tiene que ser para nosotros también un salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios y al encuentro de los hermanos. Termino leyéndoos una cita de dos pregones pascuales que a mí me gustan especialmente. Uno es del obispo Alberto Iniesta, este hombre maravilloso que hubo como auxiliar de Madrid y que las circunstancias de esta iglesia nuestra, que muchas veces tiene debilidades, pues lo marginaron y se quedó allá, pero con esa alegría y con esa paz que él tenía como un hombre de Dios. Fijaros un pregón pascual que él hizo para su iglesia de Vallecas. Pascua es camino, cauce, paso, esperanza y simiente, primavera y promesa, luz y fuerza, empresa y tarea, don, gracia, regalo, sorpresa. Es pasar por la vida sembrando vida nueva e inmortal en el Señor resucitado. Precioso, ¿verdad? Y termino. Otro pregón pascual que lo que hace es invitarnos a salir. Lo tenemos ahí desde hace mucho tiempo en el lema del frontal de nuestra iglesia. Es levantarnos y salir. Fijaros qué bello. Salid, gente de mi pueblo. Marchad. Vosotros sois mis testigos en medio del mundo. Salid, gente de mi pueblo. Os esperan fuera. Sed la expresión viva de la amabilidad de Dios. Amabilidad en vuestro rostro, amabilidad en vuestros ojos, amabilidad en vuestra sonrisa, amabilidad en vuestra tarea y en vuestra lucha. Vosotros sois mis manos para construir un mundo nuevo donde haya más fraternidad y justicia. Vosotros sois mis labios para anunciar a los pobres la buena noticia de la libertad. Vosotros sois mis pies
para acudir al lado de tantos jóvenes y niños, hombres y mujeres que necesitan palabras y gestos de ánimo. Vosotros sois mi pasión para lograr que todos los hombres vivan como hermanos. Salid, gente de mi pueblo, id más lejos. La ternura será vuestro cántico y la vida vuestra celebración. Salid, gente de mi pueblo, y yo os digo, palabra de Dios, yo estoy con vosotros. Muchas gracias. La mesura de Dios y la serenidad y hondura de Juan de Dios es un testimonio realmente encomiable, ¿no? Que llena de entrañas de cariño y de amor ante este hombre que ha vivido tantos avatares en la historia de la Iglesia, en un periodo tan largo de la historia de la Iglesia, más de 80 años. Bueno, pues es una unción, nuestra vida normalmente es muy racional y aquí hay mucho de razón y mucho de unción, que nos viene muy bien, como una lluvia suave como la que cae estos días que empapa la tierra. Entonces, bueno, pues Juan de Dios, ánimo para seguir pues un poco en esta tarea, ¿no? De vivir la hondura espiritual en la casa, junto a Antoñita, tu mujer tan preciosa que te acompaña también. Eres tan así que si uno quiere el libro, 10 euros, los 100 primeros libros les ha regalado. A este nivel también se desprende de todo. Pero bueno, si uno lo quiere, 10 euros cuesta este libro, que ya veis por dónde va, el estilo por dónde camina. Es un modo también de que no le cueste más dinero, ya bastante con que lo haya escrito y encima lo haya publicado, ¿no? Quisiera que fuera para Frater. La recaudación que podamos hacer es para ayudar a Frater, que están muchas veces que no tenemos ni para pagar agua. Que digo, es para ayudar a Frater, que muchas veces no tenemos ni siquiera dinero para pagar el agua del local y la luz eléctrica, porque las subvenciones las han recortado tanto, que ya estamos demasiado justos. Por tanto, lo que se pueda conseguir de esto son para ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Y luego, bueno, pues también en su momento veremos cómo ayudar también a Frater para que esta cuestión económica la podamos también acompañar desde esta casa, ¿no? Y bueno, pues si alguno lo quiere el libro, pues allí en la puerta estará el libro. Y bueno, nada más, que tengamos una noche agradable. Vamos a acabar como siempre rezando, porque las palabras de Juan de Dios nos llevan a alabar al Dios de la vida. Hacemos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Le voy a regalar también, no sé si lo tiene, pero el Cristo de San Damián, para que ahonde también en esta espiritualidad franciscana. Buenas noches y que el Señor os bendiga.